Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio que Amarte Encuentro de Parejas ha querido ofrecer todos los jueves, buscando llevarles por este medio a nuestras familias y parejas temas de interés que se conviertan en material para hacer mejor nuestras vidas en estas circunstancias. Hoy tenemos una charla muy especial que nos permitirá abordar el asunto de las relaciones entre padres e hijos, sobre cómo los padres generamos vínculos con nuestros hijos y cómo les enseñamos a construir relaciones sanas para construir vidas llenas de afecto. Tengo entonces el gran gusto, y de verdad es un gran gusto para mí presentarles a Mariana Franco. Mariana es psicóloga de la Universidad de La Sabana, máster en Psicología Humanista centrada en la persona del Instituto Carl Rogers en Barcelona, y tiene también una especialización en trauma y trauma del apego del Instituto de Terapia Sensorio-Motriz en Barcelona. Los dejo entonces con Mariana. Disfruten mucho esta charla y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias a Marte por ofrecer este espacio y por tenerme hoy como invitada, y pues a todos los que están hoy aquí presentes, bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí. Siento mucho que no pueda ver sus caras porque es algo muy importante sobre el apego y el vínculo, pero bueno, mientras que volvemos a la normalidad, así será. Entonces, pues los voy a invitar, primero que todo, a que se tomen unos segundos cada uno para pensar qué es el apego para ustedes, qué ideas tienen, qué han escuchado sobre el apego, y que durante pues este espacio que vamos a compartir, que puedan confirmar algunas ideas, aprender otras o bueno, inclusive refutar cosas con las que crean que no están de acuerdo. Entonces, vamos a empezar primero pues por qué es el apego, y es la relación más significativa que crea un niño con sus figuras de apego, con papá y mamá, o en caso de que no estén, con un cuidador principal. Esta es una figura y una relación que se va a mantener a lo largo de la vida, y que dependiendo de la calidad de ese vínculo, vamos a aprender a relacionarnos ya no solamente con nuestros padres, sino con el mundo. Y vamos a crear relaciones significativas y valiosas a partir de esa calidad de ese vínculo que tuvimos con papá y mamá o la figura cuidadora en ese momento. Es una necesidad biológica. No podemos sobrevivir sin el apego. Pensemos que un bebé no nace ni con garras, ni con colmillos, ni con un pelaje súper fuerte para defenderse del mundo. Entonces es completamente indefenso y necesita del otro para que pueda ver sus necesidades. Necesito, como niño recién llegado al mundo, que el otro me vea, y pues entre más cariño haya en esa relación vincular, pues mejor van a estar satisfechas mis necesidades, y más rápido o de manera más efectiva voy a aprender a leer mis necesidades. Precisamente porque esta es como la figura más importante que tenemos cuando somos niños, es la que vamos a usar durante nuestro periodo de desarrollo para explorar el mundo y el entorno, ¿sí? Entonces, dependiendo de la seguridad que nos ofrezcan nuestras figuras de apego, nos vamos a sentir lo suficiente capaces de salir al mundo y explorarlo. Un poco, si se fijan en los niños más pequeños, cada vez que van a hacer algo, se voltean primero a mirar a papá y a mamá, ¿no? Entonces, en un parque, si me voy a subir las escaleras del parque, primero miro, y si mamá o papá no hacen cara de preocupación, es que súper bien, esto es seguro y lo puedo hacer. Si mamá hace una cara de terror o papá se para a ver qué pasó, es como wow, esto puede ser peligroso. Entonces, son nuestras figuras de apego las que nos indican un poco qué tan seguro es el mundo.
y qué tanto soy capaz de ir, de alejarme de mi figura de apego, explorar y volver. O si siento que puedo ir muy lejos porque cuando vuelva no va a estar esta figura. El apego moldea la forma como concebimos el mundo. Es decir, lo que yo aprendo en casa lo voy a replicar afuera. Si mi entorno es seguro, si en mi entorno hay cariño, hay respeto, hay justicia, significa que el mundo lo es. ¿Por qué? Porque el pensamiento de un niño es muy concreto. Es decir, que lo que hace es, para aprender a relacionarse con el mundo, hace generalizaciones. Entonces, si papá y mamá dan seguridad, significa que el mundo va a dar seguridad. Si papá y mamá ven mis necesidades, significa que el mundo las puede ver. Si papá y mamá me enseñan a responder ante mis necesidades, significa que yo puedo responder al mundo y a las necesidades del mundo. Entonces, siempre en esa relación vincular de a dos estamos creando los vínculos no solamente en casa, sino cómo me voy a relacionar con el mundo, con mi entorno afuera. También da forma a nuestras posturas corporales, precisamente por lo mismo. Si mi ambiente en el que estoy creciendo es un espacio inseguro, donde hay riesgo, donde hay amenaza, pues cómo me voy a presentar ante el mundo, desde estar recogido, desde sentir que tengo que protegerme. Si mi ambiente, si mi casa es un espacio donde siempre me están retando, me están exigiendo a que tengo que probar lo que sé, entonces una posición de estoy a la defensiva, tengo que estar siempre defendiéndome, protegiéndome. O pues si mi espacio es un lugar seguro, entonces puedo acercarme, ¿no? Usar mi cuerpo para relacionarme con el mundo desde una forma segura, desde la tranquilidad, desde que puedo estar cerca a ti y no me preocupa la cercanía, porque la puedo sostener. Y también nos ayuda, pues, evidentemente a desarrollar nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Que es la forma como nosotros percibimos y somos capaces de leer nuestras emociones y, evidentemente, más adelante, cómo vamos a leer las del otro, ¿sí? Entonces, todo lo que yo no puedo ver en mí es muy poco probable que lo vea en el otro. Y aquello a lo que no le puedo poner nombre o no sé cómo es, pues es difícil que lo reconozca en el otro un poco. Es como si yo nunca en mi vida he visto un elefante y de repente se me aparece una cosa gigante, gris, con orejas y trompa, pero nunca lo he visto, pues no sabré que es un elefante. Y cuando vuelva a ver otro, no voy a ver qué es porque no le he puesto un nombre y un concepto. Y con las emociones pasa lo mismo. Si nunca le he puesto nombre al llanto, a la sensación de que algo me falta, pues nunca voy a saber qué es tristeza. Y si es dificilísimo verlo en mí, seguramente tampoco sabré cómo verlo en el otro. Entonces, el apego, ¿por qué es tan importante? Una de las razones y una de las razones por las que asegura nuestra supervivencia es porque nacemos con muy poca capacidad de autorregulación y de autocuidado. Un bebé no sabe cuándo tiene hambre y en el momento en que lo llegue a descubrir, aún no sabe cómo cocinar, cómo ir al supermercado a conseguir lo que necesita o subirse a un árbol a coger una fruta. Entonces necesitamos de que esas figuras de apego, esas figuras que nos muestran seguridad, nos enseñen a hacerlo, ¿sí? Necesito que mamá o papá o mi enfermera, si es la que siempre está en la casa, me enseña que esa sensación en las tripas rara es hambre y que cuando hay hambre lo que tengo que hacer es comer. ¿Mm? O que salgo y está lloviendo y me siento muy incómodo y la piel se siente rara. Ah, mira, eso es frío. ¿Y qué hago cuando tengo frío? Me pongo una chaqueta, me abrigo, ¿sí? Entonces necesitamos que alguien nos lo enseñe. ¿Y cómo lo aprendemos? Viendo cómo lo hacen con nosotros. Cuando yo veo que mamá cada vez que lloro me da un tetero o me da una fruta o salimos y está lloviendo y me dice ponte el saco, pues claro, ahí estoy aprendiendo a crear relaciones de esto que me pasa internamente, alguien viene y me da algo y lo soluciona, ¿sí? El éxito en el apego y en la educación es que tarde o temprano yo aprendo a responder ante mis necesidades. Ya no es el otro el que me alimenta,
el que me abriga, sino soy yo. Y a medida que aprendemos a responder y a leer nuestras necesidades básicas, que son las fisiológicas, podemos entrar a responder a necesidades mucho más complejas, como son necesidades emocionales, necesidad de seguridad, necesidad de pertenencia y de intimidad, ¿sí? Entonces, digamos que es un escalón que se sigue al otro. Si a mí me cuesta muchísimo identificar qué pasa en el estómago y es hambre, va a ser incluso más difícil identificar cuando estoy triste, cuando tengo rabia, cuando me estoy sintiendo abandonada. Entonces, necesitamos, como padres, identificar primero las básicas para poder enseñar después cómo se desarrollan las más complejas. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para lograr un poco que este sistema, que esta relación de apego, ¿no? de búsqueda de proximidad, de seguridad, se dé con éxito, nacemos, todos los seres humanos, dotados con un sistema muy complejo y muy, muy inteligente, que se llama el sistema de conexión social. Es una serie de nervios que están conectados de nuestro cerebro a nuestra cara y a nuestro corazón. Y su única función es detectar señales de alerta o de seguridad. Es decir, yo como bebé, cuando nazco, necesito saber si la mirada que me está dando mi mamá es de que me quiere y me va a alimentar, o es de un odio profundo, o es de que está cansada y no va a hacer conmigo, ¿sí? Necesito poderlo leer. Y para eso sirve nuestro sistema de conexión social. Es un sistema que funciona de cara a cara y cuerpo a cuerpo. Es decir, la primera experiencia que tiene un niño con el mundo está relacionada con el tacto, con las sensaciones físicas, porque aún el lenguaje no se ha desarrollado, la visión y la audición están en su proceso, entonces es el tacto lo que nos va a decir el mundo es seguro o el mundo tengo que protegerme ante él, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Viendo las expresiones faciales de mis figuras de apego. Así que es importantísimo que los momentos en que estamos con nuestros hijos sean momentos cara a cara y cuerpo a cuerpo. Es decir, sin el celular, sin pantallas y desde una honestidad profunda. Es decir, si estoy mal, estoy con mi hijo estando mal. Es decir, me permito decir, oye, mira, hoy vamos a jugar, hoy vamos a hablar, pero me siento triste. Hoy vamos a sentarnos a comer, pero estoy un poco de mal genio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que ese sistema de conexión social lo que hace es recoger información del ambiente y organizarlo dentro, tenga una información que sea coherente. Es decir, si yo veo que mamá o siento que mamá está mal, de mal genio, pero me dice que está bien, entonces esa información no, pues, no coincide. O si me dicen en casa que todo está bien, pero papá grita, mamá pelea, pues vuelve y juega. Cortocircuito en el cerebro y esa información no está entrando coherentemente. Entonces, ¿cómo alimentamos este sistema de conexión social? ¿Qué información le damos? Las emociones. Las emociones son la fuente número 1 de información del sistema de conexión social. Y son, digamos que uno de nuestros rasgos evolutivos más útiles que tenemos, porque son una brújula interna. Las emociones son un GPS muy, muy bien desarrollado, muy complejo y que lee y percibe información del ambiente y nos dice cómo puedo reaccionar ante ciertas situaciones, ¿sí? Nos ayudan a darnos cuenta qué preferencias tenemos, qué motivaciones nos mueven a hacer una cosa o la otra, ¿sí? Entonces son las emociones las que nos dan esas bases como muy contundentes de cómo actuar y desde dónde actúo y para qué actúo. Entonces, importantísimo validarlas en nuestros hijos, pero para poderlas validar en nuestros hijos tenemos que validarlas en nosotros mismos como papás. Entonces, el trabajo en el apego siempre, siempre va a ser un trabajo doble. Lo que hago o lo que espero de mi hijo, lo tengo que poder hacer, ¿sí? Yo no puedo esperar que mi hija
me cuente a los 16 años que está triste porque le terminó el novio, si yo como mamá o como papá nunca me he permitido la tristeza. Si yo como figura de apego, cada vez que me siento triste, digo, esto es una bobada, no hay una razón para estar triste. Entonces, en el apego siempre lo que espero de mi hijo, lo necesito hacer conmigo primero. Y necesito es como evaluar, como qué tanto estoy dispuesto yo a dar para poderlo pedir, ¿sí? Si yo quiero que mi hijo nunca se ponga bravo, porque es que en esta casa no nos ponemos bravos, pues tengo que reflexionar primero, ¿cómo es mi relación con la ira o con la rabia? Me dejo llevar y después digo, no, esto está prohibido y en esta casa no se hace, pero mi hijo está viendo esto, o me permito sentirla, procesarla, estar con ella y después actuar. Por último, pues las emociones nos motivan a aprender, a movernos hacia un cambio más positivo, a tomar decisiones y nos enseñan que ninguna emoción es estática y permanente, sino que es un flujo que se experimenta, se llega pues a su pico de expresión y después baja y la emoción se va, ¿sí? Son funcionales, trabajan con nosotros, no están en contra nuestra. Entonces aquí podemos ver un cuadro que nos ayuda a entender un poco cuál es la función de la emoción, ¿sí? Porque muchas veces creemos que que las emociones son un invento de la psicología o de los sentimentales o de los románticos, y no. Las emociones todas tienen una función específica de alertarnos sobre algo. Necesitan avisarnos que algo en el ambiente está pasando. Y entonces nuestro cuerpo lee un montón de información del ambiente y dice, ok, con todo esto que estoy percibiendo, voy a avisar que pasa esto. Entonces el miedo, ¿cuándo aparece? Cuando hay un peligro o una amenaza. ¿Y cuál es la necesidad que tengo detrás de esa emoción? Sentirme seguro, sentirme protegido, saber que hay alguien para mí que me puede proteger o que me puede cuidar, o saber que lo puedo hacer yo mismo, que yo tengo la fuerza para defenderme, para luchar si es necesario o para irme del lugar que me está haciendo daño o que puede ser un peligro para mí. El enfado y la rabia surgen cuando sentimos que hay un ataque hacia nosotros. Puede ser un ataque físico, evidentemente, como que alguien se está acercando a hacerme daño, pero también puede ser un ataque psicológico o emocional. Hay mucho juicio en la casa. La crítica es la forma como nos relacionamos, ¿no? Entonces, siempre mi hijo llegó del colegio y sacó 8 en el examen y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no 10? ¿No? Como estoy haciendo un juicio súper fuerte y una crítica. Bueno, lo que hiciste está bien, pero tú deberías más bien hacerlo así. Entonces, cuando estas relaciones empiezan a pasar donde siento que algo que es mío, personal, está siendo atacado, pues ¿qué necesito? Defenderme, poner límites y puedo, como hijo, defenderme probablemente no físicamente, porque no me voy a poner a pelear con mi papá o con mi mamá, pero empiezo a crear defensas y límites. Entonces son estos adolescentes que no le cuentan nada a los papás, son estos adolescentes que viven muy miados o que cualquier cosa que papá y mamá dicen es una respuesta así, pero entonces si nos volvemos atrás y nos ponemos a mirar como cuando surge el enfado es como, ok, hay algo que mi hijo está percibiendo como un ataque y que lo está leyendo como que yo lo estoy atacando y por eso está poniendo estos límites, estas defensas, por eso está respondiendo de esta forma. Cuando nosotros como papás y como figuras de apego nos permitimos preguntarnos la necesidad detrás de la emoción, podemos entrar en diálogo con nuestro hijo. Podemos fortalecer el vínculo de apego y fortalecemos el vínculo de autoridad, que para muchos papás es muy importante saber que ellos son la autoridad en la casa. Pero siempre hay dos fuentes de autoridad. La autoridad desde el miedo, desde el padre autoritario que dice esto se hace así y punto. Y hay otra fuente de autoridad
que es la fuente desde el respeto, desde la confianza, desde el compartir. Entonces, pensemos primero qué tipo de relación autoritaria quiero tener con mi hijo, si es desde que yo soy una figura de autoridad para mi hijo porque él puede venir a mí y pedir ayuda y confiar en mí, o si yo soy una fuente de autoridad desde el miedo, desde en esta casa las normas son estas y si no las cumples te vas o peleamos o hay conflicto, ¿sí? Entonces, como papás, cuando nos permitimos buscar qué necesidad hay detrás, podemos entrar en un diálogo mucho más profundo con nuestros hijos. Y sobre todo, pues si estamos buscando la necesidad de nuestros hijos, también tenemos que saber qué necesidad hay detrás de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, pues esa es la primera tarea, es como yo como figura de apego, como figura de relación para mi hijo, cómo estoy viviendo mis emociones y cómo estoy respondiendo ante mis necesidades de mis emociones, porque lo más probable es que si yo ignoro mis necesidades, en algún momento ignoraré también las de mi hijo, porque no podemos ver afuera lo que no vemos dentro. Después tenemos la tristeza, que nos representa una pérdida. Cuando algo que es valioso o es importante para mí lo estoy perdiendo, aparece la tristeza. ¿Y qué necesito yo cuando pierdo algo que es valioso para mí? Pues apoyo, escucha, consuelo, comprensión. La tristeza para los hombres es un tema tabú porque los hombres no lloran, porque los hombres son fuertes, porque los hombres tienen que demostrarle a la familia que ellos son los que pueden cuidar. Entonces necesitamos papás humanos y reales, no papás superhéroes, no papás que nos sienten, que nos sufren. Sí, el apego al final es una experiencia de realidad. Eso es el apego, es poder darme cuenta que lo que hay afuera en el mundo y lo que hay dentro de mi casa es similar, ¿sí? Y si yo vivo en mi casa una experiencia donde aquí todo está bien, aquí no existe la tristeza, aquí no existe el dolor, y de repente salgo a un mundo donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, pues me encuentro, ¿no? Como con un choque mental muy, muy fuerte, un cortocircuito completo, como, pero, pero aquí en mi casa nadie llora, aquí en mi casa nadie se pone triste y después yo salgo y el mundo sí, o peor aún, en casa no está permitida la tristeza y de repente yo a los 15, 16, 17 años termino mi primera relación amorosa y me quiero morir de la tristeza y en mi casa no se puede llorar porque no está permitida, porque no es para débiles, porque nos asusta, porque de pronto mi mamá cuando me ve llorar no sabe qué hacer, entonces me dice, ay no, por favor, no, ya cálmate, no llores. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esta experiencia dolorosa de que me acaba de terminar mi novia o mi novio? ¿Qué hago? Entonces ahí empezamos a buscar, me emborracho para no sentir, me busco a otra o a otro para evitar el dolor. Entonces, cuando en casa estas emociones nos piden, vamos a buscar fuera lo que no estoy recibiendo en casa. ¿Y desde dónde lo vamos a buscar si nunca hemos tenido una experiencia un poco de cómo es vivir una tristeza sana y cómo es vivir una tristeza desde las defensas, desde el dolor, desde el miedo? Entonces, si yo lo veo en mi casa, probablemente pues es una experiencia muy, muy diferente poder llorarle a mis papás el duelo o a mi enfermera, si es la que está, o a mis abuelos, si son mi figura de apego, a tener que llorarlo metafóricamente en una discoteca, en una fiesta con un montón de ruido al que nadie le importa, con alcohol, con otras experiencias para evitar el dolor. Entonces, desde ahí es que necesitamos crear esos vínculos con nuestros hijos, desde experiencias de realidad. ¿Y que es una realidad? Que todos sentimos en algún momento de nuestra vida miedo, rabia, tristeza, alegría, ¿sí? Que es una realidad que yo puedo permitirme llorar y que no me voy a quedar llorando eternamente. Que es una realidad que yo a veces como papá me pongo muy, muy furioso y me da mucha rabia. Es una realidad, pero que esa rabia no se va a quedar eternamente, que yo no voy a ser el señor histérico durante toda la vida o yo no voy a ser la señora que todo el día está brava. Esas son las experiencias de realidad que fortalecen el apego, que enseñan pues, a los hijos
a que se puede estar en el mundo desde las emociones y que es seguro estar en el mundo desde la emocionalidad. Les voy a invitar ahora a hacer un ejercicio de cómo se configura la emoción y las redes de apego. Entonces, ¿desde dónde aprendo yo que una emoción o una relación de vínculo con otro es buena o mala y cómo voy a reaccionar ante ello? Entonces, les propongo que cada uno piense en una emoción que se permite mucho experimentar o que no se permite experimentar en absoluto. Si hay alguien que dice, como no, es que en mi casa la tristeza está prohibida, yo soy de la familia feliz donde nadie nunca se pone bravo, nosotros somos de la familia eh, valiente, aquí nadie nunca ha sentido miedo. ¿Y qué creencias aprendieron ustedes en casa como papás frente a esas emociones, frente a el miedo, la rabia, la tristeza? Y lo más probable es que cuando se encuentren con esa creencia, ¿qué creen ustedes sobre el miedo o sobre la tristeza o sobre la rabia? Hayan imágenes, es decir, experiencias, eventos de cómo se vivió en mi casa eso. Si yo como padre crecí en una casa donde me decían, venga, le pego para que llore por algo, pues qué creencias tengo sobre la tristeza, que es muy mala o que no está permitida. Y qué imágenes o eventos surgen, que seguramente las veces que intenté llorar me amenazaron con un golpe. O pues la rabia, si en mi casa alguna vez me puse muy furioso y la respuesta de mis papás fue, con esa rabia nadie te va a querer, ¿no? Eso en las mujeres pasa mucho, ¿no? Como con ese temperamento, ¿quién se la va a aguantar? Es como, wow, ¿qué creencia le estamos generando a nuestras hijas al decirles que hay una emoción que el otro no se va a poder aguantar o que el otro la va a dejar de querer si la expresa? Y cuando hayamos llegado, o cuando hayan llegado ustedes a ese evento o a esa imagen de cómo vivieron ustedes la emoción que hayan elegido, traten de notar cómo son las sensaciones corporales cuando se relacionan con esa emoción. Si alguien o algunos eligieron las emociones prohibidas, las que en mi casa nunca se vivían, pues cómo es la sensación corporal de pensar en la tristeza cuando viví en una casa donde era castigada, donde era ridiculizada, cómo es la sensación corporal para una persona que cuando expresó rabia le dijeron que no le iban a querer, como le quitaron todas sus seguridades en el mundo, nadie te va a querer y nacemos para sentirnos queridos y para el amor. Y de ahí desarrollamos unas tendencias a la acción, es decir, desde esa experiencia aprendimos a cómo movernos. Me acerco al otro, me alejo, me escondo, salgo corriendo, físicamente o metafóricamente me desconecto de la reunión, me desconecto de la discusión. Este ciclo que les estoy mostrando aquí es cómo nosotros configuramos nuestra idea del mundo. Y es cómo nosotros configuramos nuestra idea de las relaciones con los otros. Partimos de una emoción, siento algo, papá y mamá la validan, la aceptan, entonces hay una creencia positiva frente a esa sensación o esa necesidad, o papá y mamá la invalidan, la ridiculizan, piden más o dicen esto no es una razón suficiente para llorar. Entonces, ¿cuál va a ser mi creencia? Mis necesidades no son lo suficientemente válidas, no son lo suficientemente importantes, o tiene que ser algo muy exagerado para que me crean. Entonces, exagero, me invento cosas más tristes de lo que pasaron para que me crean. Esas creencias pues están evidentemente ligadas a esas experiencias que tuvimos en donde o fue validada la emoción y la necesidad
o fue negada. Y desde ahí partimos de sensaciones corporales. ¿Qué tan cómodo es para mí estar en la tristeza? Si toda mi vida me han dicho que me van a pegar si lloro. O qué tan agradable es para mí estar en la rabia si me dijeron que no me van a querer si siento rabia. ¿Mm? Qué tan seguro puede ser para mí quedarme en el miedo y explorar de dónde viene, ver si es un miedo real, un miedo imaginario. Si cada vez que sentía miedo se reían de mí o inclusive peor, me obligaban a afrontarlo, ¿no? Estos papás que a veces tienen miedo a la oscuridad, bueno, entonces te apago la luz para que aprendas, pues cuidado, como cuál es la necesidad que hay detrás de la emoción siempre es sentirme protegido. Es mucho más probable que yo supere el miedo a la oscuridad si papá entra conmigo al cuarto a oscuras y se queda conmigo y me abraza y me dice, mira, ¿ves? No hay monstruos debajo de la cama, no hay monstruos en el closet, nadie va a venir a hacerte daño. A que si le digo, cuando pares de llorar, con la luz apagada, me avisas, ¿sí? Cuando superes el miedo, hablamos. Entonces, bueno, este es como un poco el esquema de cómo nos relacionamos. La buena noticia es que nuestro cerebro es una máquina del cambio, tiene una plasticidad impresionante, es decir, que se acomoda a los cambios una y otra vez. ¿Qué quiere decir? Que si yo o alguno de ustedes es un papá, una mamá, una figura de apego que no puede conectar con la tristeza, que no puede conectar con la rabia, se puede cambiar. Este esquema se puede reestructurar, este esquema se puede regenerar. No estamos condenados a lo que nos pasó como niños, no estamos condenados a las experiencias que tuvimos. Siempre hay una oportunidad de cambio, siempre hay una capacidad de reestructuración y sobre todo nuestro cerebro tiene la capacidad infinita de cambiar cuantas veces necesita cambiar. Es decir, que estas creencias que desarrollamos pueden reestructurarse una y otra vez cuantas veces sea necesario. Bueno, ahora vamos a ver un poco ya como, bueno, y ahora me imagino que algunos de ustedes estarán como, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Sí, no? O sea, ¿cómo hago para ofrecerle a mi hijo un vínculo seguro donde yo pueda ver sus emociones, donde yo pueda ver sus necesidades, donde él se sienta comprendido, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo hago? Entonces, vamos a entrar ahora sí al paso a paso, a como unos tips de un ABC, de cómo puedo generar que la relación vincular que yo genere con mi hijo sea una ventaja para mi hijo en la vida y no una desventaja. Entonces, lo primero que necesitamos es generar un entorno sostenedor. ¿Esto qué quiere decir? Queremos que nuestra casa, el lugar donde nosotros viven, donde nuestros hijos viven, sea un espacio de seguridad, de apoyo, de cuidado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hablando, hablando mucho de cómo me siento yo, cómo se está sintiendo el otro. Queremos crear con nuestros hijos un puente de diálogo en donde ellos puedan ver que papá y mamá me escuchan, así no me vayan a dar la razón. Muchas veces tu necesidad puede ser válida, pero no la vamos a satisfacer, ¿sí? Tal vez para ti es supremamente importante tener la camiseta del equipo de fútbol original, pero pues en esta casa no queremos y no creemos que nos vayamos a gastar 300,000 pesos en una camiseta, o pues no sé cuánto cuesta, pero esa plata. Entonces, entiendo que para ti es muy importante, pero eso no va a pasar en esta casa, ¿sí? Entonces, desde la necesidad, desde entiendo tu necesidad, la valido, o sea, la escuché, ¿sí? Como un poco, tomo nota, sé que esto para ti es importante. Ahora, yo como papá, que soy la persona que te está educando, siento que esto no es posible hacerlo en este momento. Y ahí podemos llegar a, ¿qué me propones? ¿Qué me sugieres? ¿Sí? Entonces creamos un diálogo. Bueno, mira, yo no te voy a comprar una camiseta de ese precio. ¿Qué se te ocurre? Entonces, una opción podría ser, bueno, pues yo voy a trabajar y me la compro. Ah, perfecto, listo, genial.
mamá, yo no quiero tender la cama, qué pereza tender la cama, no sé qué otra opción me das. Entonces, desde ahí, siempre desde poder generar un diálogo. Si generamos un diálogo, va a ser seguro mi casa. Es decir, si aquí puedo hablar y puedo ser escuchado, esto es un espacio seguro. Yo aquí puedo decir lo que quiera un poco y va a ser escuchado. No siempre me van a dar la razón, no siempre va a estar bien, pero por lo menos va a ser escuchado. Lo segundo que necesitamos para construir una relación de apego que sea una fortaleza para nuestros hijos y que sea eh, como una herramienta que puedan cargar por el resto de su vida, tenemos que reconocer que mi hijo es diferente a mí, que tiene motivaciones, tiene deseos y que tiene necesidades que son diferentes, incluso en algunos casos van a ser opuestas a las mías. Y mi hijo tiene que saber que yo lo quiero, así no sea igual a mí, así no piense igual a mí, así quiera una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Por lo mismo, si mi hijo lee que en esta casa solo se quiere lo que es igual a mí, va a salir al mundo y se va a relacionar solo con, no, yo solo hablo con estas personas, yo solo interactúo con estas personas, yo solo pienso así, porque lo diferente en esta casa es aterrador. En esta casa los hijos son una prolongación del papá o de la mamá, entonces aquí todos somos futbolistas, aquí todos somos pianistas, aquí todas somos bailarinas o XYZ. Desde la diferencia podemos crear diálogo. Si en la casa todos piensan igual, todos sienten igual, todos actúan igual, no hay diálogo. No podemos conocer al otro, porque no hay un otro a quien conocer. Hay simplemente un reflejo de mí y yo no me puedo relacionar con mi reflejo. Entonces necesitamos aceptar y reconocer las diferencias de nuestros hijos y darles una bienvenida. Asegurarnos que yo te quiero y te voy a querer y te voy a seguir viendo como hijo, así tú seas del Real Madrid y yo sea del Barça. Cosas que parecen irreconciliables, pero que es posible. O eso pues en temas ya mucho más complejos, religión, estilos de vida. Un hijo que no se quiera casar y tenemos una tradición de que aquí todo el mundo se ha casado joven y poderle dar a mi hijo la seguridad que en esta casa, aquí, es bienvenido, sea como sea. ¿Esto qué nos va a generar? Primero, va a tener una relación muy sana con el mundo, porque va a poder relacionarse con la diferencia, no desde el juicio, no desde la crítica, no desde unas defensas rígidas de tengo que convencer al otro, sino desde el diálogo. Oye, ven, cuéntame tú por qué piensas así. Qué interesante, puedo aprender de ti o definitivamente no quiero aprender de ti porque estoy seguro de mis creencias, pero qué bueno que haya otra persona en el mundo que piense diferente. Necesitamos conocer el mundo de nuestros hijos, ¿sí? Y para conocerlo, pues hay que hablar y hay que aceptar que hay algo diferente que no conozco. ¿Qué música le gusta a sus hijos? ¿Qué más ven? ¿A qué le ponen atención en su entorno? ¿Quiénes son sus amigos? No podemos esperar que a los 15, 16 años, cuando entran en plena adolescencia, se abran completamente a nosotros y nos cuenten todo. Si desde chiquitos lo metimos a la academia de fútbol porque en la casa del papá quería que todos fueran futbolistas y a mi hijo no le gustaba el fútbol, pero ahí lo metimos. Y a mi hija, pues yo quería que ella hiciera natación y entonces la metimos y nunca preguntamos si le gustaba o no. Y después llega la adolescencia y ¿qué hago con mi hijo que no obedece, no escucha, no hace caso? ¿Qué hago? Yo como papá llevo 10, 12 años sin escucharlo y ahora estoy esperando que él me escuche a mí. Entonces necesitamos reconocer a nuestro hijo, validarle lo que él siente. Sí, es relativamente fácil acercarse a él. Oye, ¿qué te parece si mañana a la hora de la comida ponemos tu música?
a la hora de la comida. Propongo que el sábado veamos una película que escoja fulanita, Camila, y el domingo vamos a hacer lo que le gusta hacer a Pedro, crear esos espacios de diversidad dentro de la casa. Y que los papás también compartan lo que ellos quieren. En una relación de apego es de dos, es un vínculo recíproco, los hijos dan y yo doy. Entonces, pues, hoy es el día que vamos a escuchar la música de papá, porque ayer fue el día que escuchamos la música de Mariana. Genial. Creamos esa conexión de a dos y aseguramos que esa conexión no dependa de algo, ¿sí? Si mi papá me quiere porque saco buenas notas, ¿qué va a pasar el día que no saque buenas notas? Si mi mamá me quiere porque soy juiciosa o colaboradora, ¿qué va a pasar el día que no lo haga? Entonces, si a mí me quieren, sea como sea, seguramente el día de mañana, cuando tenga un problema, ¿a quién voy a acudir? Pues a papá y a mamá, evidentemente, porque ahí es un lugar seguro, porque ahí puedo pedir ayuda, porque ahí me puedo sentir consolado. El tercer punto es verbalizar lo que siento y hacerlo evidente al otro. Es decir, es hacer evidente lo obvio. Si estoy triste y lo digo. Y lo expreso a mis hijos y le digo a mi hijo, tanto al de 3 como al de 10, como al de 15, como al de 25, mira, hoy estoy triste. Hoy me estoy sintiendo de mal genio, hoy estoy cansado, hoy estoy irritable. Mira, a mi hija me da mucho miedo que salga sola a la calle, entonces por favor, cuando salgas, me avisas o busca a alguien con quien salir, o sí, verbalicemos lo que Creo como que sentimos. no le pones atención, no es importante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, primero, no lo podemos pedir a nuestros hijos un poco. Cuéntame cómo te estás sintiendo, pero si ustedes nunca me cuentan. Segundo, vuelve y juega, queremos papás reales, queremos figuras de apego fieles a la realidad. Si yo tengo un papá que nunca se cansa, mi meta como hijo es que yo nunca me voy a poder cansar. ¿Y qué pasa cuando me canso? ¿Qué pasa cuando definitivamente hoy no me quiero parar de la cama? Cortocircuito, horrible. No, ¿cómo es posible que yo, hijo de mi papá, que nunca se cansa, esté cansado? Terrible. Entonces, cuando verbalizamos, damos datos de realidad, es decir, esto es una experiencia real, esto me pasa a ti, me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a los dos, y creamos, cuando verbalizamos, relaciones empáticas. ¿Por qué? Porque si en la casa mis hijos saben que mamá está cansadísima, pues de pronto el domingo a alguno se le ocurre hacer el desayuno y el otro dice, y yo lavo los platos, y el otro dice, y yo lavo la ropa, y porque hoy mamá está cansada. Si papá llega muy mal geniado del trabajo porque le fue mal, porque le bajaron el sueldo, porque el jefe lo regañó, y lo dice, pues podemos generar otro ambiente, ¿sí? A la hora de la comida, bueno, ya sabemos que papá está bravo, entonces pues hoy le servimos, no sé, el vino que le gusta o le vamos a poner el partido de fútbol que quería ver, ¿sí? Creamos relaciones empáticas dentro de la familia, ¿sí? No estamos generando una relación muy, muy horizontal de papá y mamá están acá arriba, nunca sienten nada, nunca les pasa nada, hijos acá tratando de sobrevivir y entender el mundo, y entonces pues aquí no hay ninguna comunicación, sino queremos una comunicación horizontal, ¿sí? Mi papá también se pone triste, o sea que cuando yo me ponga triste no es el fin del mundo porque ya lo he visto en mi papá, ya lo he visto en mi mamá. El día que me dio una rabia infinita porque mi profesor del colegio me culpó por algo que yo no hice, pues sé cómo gestionarlo. Claro, mi papá también se ha puesto bravo, le ha dado mucha rabia, pero entonces en vez de tirar las cosas, dice, voy a irme a mi cuarto porque estoy de mal genio, cuando me calme, vuelvo a salir. Entonces yo como hijo sé cómo gestionarlo. No le voy a gritar a la profesora
seguramente, o romper algo del colegio, sino me voy al baño, me calmo y después vuelvo y le digo, mira, me parece injusto lo que hiciste. Lo hacemos evidente. ¿Por qué lo hacemos evidente? Porque recuerden que tenemos un sistema de conexión social, ¿sí? Un sistema muy, muy complejo que sabe leer lo que le pasa al otro. Esa información que el sistema de conexión social recoge es una información sensorial, es decir, no llega a conciencia, pero sabemos que hay algo mal, sabemos que algo está fallando. Entonces, ¿qué pasa cuando yo como hijo sé que hay algo que está mal y mamá me dice, no, todo está perfecto, felices? ¿O qué pasa cuando yo como hijo sé que mi papá está muy molesto y me dice, no, tranquilo, no te preocupes, cortocircuito? Empiezo a dudar de lo que yo siento, evidentemente. No, debe haber algo muy mal en mí para que yo lea algo que no es real. Por eso necesitamos hacer evidente lo que parece obvio, ¿no? Como, pues, muchas veces, ¿no? Como, pues, que no te das cuenta que estoy de mal genio. No, pues, porque no lo dijiste. O sea, lo sabía, pero no estaba seguro. Entonces, si tú me lo dices, esa relación tal. Tú lo dices, yo lo escucho, yo lo entiendo, y el otro lo puede validar o puede acercarse a solucionarlo o simplemente acompañar, ¿no? Como, bueno, pues no sé qué hacer, pero sentémonos aquí los dos tristes y esperemos un poco, permitirnos compartir con el otro lo que está pasando. Vamos ahora a hablar del discernimiento empático, que es otro de los tips o como ABCs que podríamos emplear en casa para que esa relación que tenemos con nuestros hijos sea un beneficio para ellos y una herramienta. Y es desde dónde pongo la norma y desde dónde pongo o impongo o practico la ley en mi casa. Es desde esto se hace así porque yo lo digo, o es desde, volviendo al cuadro un poco de las emociones y las necesidades, desde qué necesidades hay en esta casa. Porque tener normas, pues todos los necesitamos para convivir, ¿sí? En esta casa se tiende la cama, los fines de semana se lava la ropa, entre semana cada uno lava su plato, eso está muy bien. Pero tratemos de ver también cómo está la emoción en ese momento de cumplir la norma, ¿sí? El adolescente que necesita dormir 14 horas en vez de 8 porque juega fútbol con sus amigos en el parque o en la cancha durante 10 horas, pues dejémoslo que duerma 14 horas y lo que vamos a hacer es que, bueno, flexibilizar un poco la norma. Bueno, en esta casa la cama debería quedar tendida a las 8 de la noche, pero si el adolescente va a dormir hasta las 10, que a las 11 o 12 la cama quede tendida. Yo sé que yo tengo que lavar mi plato, pero justo hoy van a pasar mi programa favorito o van a pasar, no sé, un documental que quiero ver y necesito verlo en este momento, o tengo una reunión por internet que quiero asistir, entonces hoy no lavo mi plato, hoy alguien lo hace por mí, ¿sí? Entonces buscar necesidades, y eso nos ayuda a nosotros como papás a que la norma sea lógica y tenga sentido, porque si no lo que vamos a generar es simplemente un rechazo a la autoridad. Sí, es un rechazo porque sí, muy común de los adolescentes, como que dicen que no por deporte prácticamente, como no quiero, no me gusta, no me importa. Pues claro, si la norma nunca ha sido lógica, si nunca ha tenido sentido para mí, en el momento en que tengo la oportunidad de decirlo, lo voy a decir. Y cuando tengo esa oportunidad, en la adolescencia, porque de niño estoy idiotizado con mis papás para un niño nunca se equivocan, son dioses para un niño, entonces de niño nunca lo digo. Llega la adolescencia donde esa idea se empieza a quebrar y entonces ahora sí lo puedo decir y ahora sí voy a decir que todas estas normas me parecen ridículas porque no tuvieron un sentido o porque no respetaron los ciclos internos de cada uno. Entonces el discernimiento empático nos ayuda a que la norma tenga sentido con lo que estamos viviendo y con lo que estamos viviendo como familia. Primero que todo, miren, necesitamos convivir. Si nadie lava sus platos, pues no vamos a tener platos para la siguiente semana. Entonces, eso es una norma que tiene sentido.
miren, necesitamos convivir y vivimos en un apartamento, entonces el que quiera oír música se pone audífonos porque no podemos poner la música a todo volumen porque es muy confuso 5 tipos de música diferentes en un apartamento. Si tiene sentido para mí la norma, la voy a cumplir. Si tiene sentido para mí la norma, es más, en algunos casos me voy a esforzar porque esa norma se cumpla de una manera excelente. Si no, si es porque mi papá otra vez está molestando y otra vez me dice y además estoy peleando con mis amigos, en el colegio me están haciendo bullying, perdió a mi equipo de fútbol favorito y encima de todo llega mi papá a decirme, en esta casa los zapatos van en filita, tal cosa, no sé qué, pues, ¿qué? O sea, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Como por dentro está pasando un caos y ustedes por fuera están aparentando que nada está bien. Leemos la emoción. Y el discernimiento empático también nos ayuda en niños más pequeños a saber cuándo necesitamos que el logro ya sea de mi hijo y no mío. Es decir, si mi hijo ya se sabe amarrar los zapatos, de aquí en adelante se los amarra solos. Si mi hijo ya es capaz de coger transporte público solo, ya lo hace solo. Necesitamos que las cosas que ya aprenden a hacer los hijos solos, les demos la confianza para seguir haciéndolas, motivarlos a que ya lo pudiste hacer, síguelo intentando, sigue mejorando tus habilidades y no desde el un día sí, un día no, porque eso es muy confuso. Queremos que nuestros hijos tengan experiencias del logro, porque las experiencias del logro fortalecen la autoestima. Entonces, si ya pudiste hacer esto, adelante, hazlo solo. Cuando necesites mi ayuda, aquí estoy, te acompaño, pero ánimo. Y por último, vamos a hablar de la reparación vincular, que es la gran estrategia para generar vínculos de apego seguros, primero con nuestros hijos y que estos vínculos de seguridad se repliquen en la sociedad. ¿Qué es la reparación vincular? Es que yo pueda ser capaz, como apego, de ofrecer reparo, de arreglar la situación cuando me he equivocado como papá. Cuando fui demasiado autoritario, pues necesito reparar, ¿sí? O cuando la rabia, mejor dicho, me abrumó, necesito poder decir, mira, hoy me pasó esto, explicarlo. Acuérdense, hacemos verbal lo evidente. Hoy me pasó esto en el trabajo. Hoy me dio mucha rabia que mi jefe me dijera esto y por eso reaccioné aquí en casa. Entonces, primero, quitamos la culpabilidad del hijo. Ok, no es culpa mía lo que pasó, ¿sí? Y segundo, pues ofrecemos la reparación. Perdón, pues él no lo vuelvo a hacer, no es muy real porque vuelve a pasar, pero es como pido perdón y intento reparar, ofrezco esas oportunidades. ¿Qué te parece si mañana nos vamos los dos a almorzar? ¿Qué te parece si mañana vemos una película juntos los dos? ¿Sí? Reparar. Pedir perdón, papás, no les quita autoridad en ningún momento. No dejan de ser menos papás si piden perdón, no dejan de ser figuras de referencia si piden perdón, y jamás dejarán de ser figuras importantes para sus hijos si piden perdón. Al contrario, cuando lo hacen, están generando que el vínculo sea muchísimo más fuerte. Están generando esa relación de autoridad desde la confianza, desde el respeto, desde que mi hijo puede venir a mí porque sabe que soy un lugar seguro para él. Entonces, no tengamos miedo a pedir perdón a nuestros hijos cuando sentimos que nos hemos equivocado. Habrá muchos papás en esta sesión que tendrán adolescentes y que seguramente de niños no vieron tanto sus emociones porque no lo sabían o porque inclusive para ustedes mismos su experiencia con las emociones no fue la correcta. Siempre podemos reparar, siempre podemos ofrecer una oportunidad de que esto ya no sea así, de que esto puede cambiar. Y cuando hacemos reparaciones, le estamos enseñando a nuestros hijos
a ser resilientes. La resiliencia es la capacidad que tenemos de pasar de un estado negativo o desagradable a uno positivo. Entonces, si yo veo que papá y mamá lo pueden hacer, si yo veo que mamá puede pasar del llanto y de la frustración a la calma y contármelo y hacérmelo evidente, significa que yo en algún momento lo voy a poder hacer. O ya aprendí cómo se hace, porque yo veo, ¿no? O escucho que mamá dice, voy a salir a caminar para calmarme y ahora vuelvo. Entonces, eso es una estrategia que yo algún día podría usar. Papá, no, hoy estoy de mal genio, me voy a relajar, voy a poner un poquito de música y ahora salgo y los veo. Listo. Entonces aprendemos que puedo pasar de un estado a otro, que las emociones no son estáticas, que no me voy a quedar eternamente en la rabia. ¿Sí? Cuando pedimos perdón, estamos enseñándole a nuestros hijos a que no me quedo constantemente en la rabia o en la decepción muchas veces. No, no me quedé eternamente decepcionado contigo. Fue un periodo de tiempo y es un periodo que puede cambiar o que ya pasó y podemos generar otra relación, otro tipo de vínculo. Vale, y pues digamos que esto es todo, estos son como las 5 estrategias que nos ayudan a ver cómo podemos generar esos vínculos seguros con nuestros hijos que van a asegurar que mañana, que en un futuro, nuestros hijos se puedan relacionar con el mundo desde la seguridad, desde la confianza, desde la compasión y no desde una serie de deberías o reglas muy rígidas. El apego puede ser tanto una fortaleza como una gran desventaja, dependiendo de cómo se use, dependiendo de cómo yo, como papá, en primer lugar, me permita a mí mismo ver necesidades y, en segundo lugar, pueda verlas en mi hijo. Recuerden que todo lo que no me permito yo como figura de apego, seguramente no se lo podré permitir a mi hijo. Y la buena noticia es que nosotros, como adultos, podemos siempre reparar, reestructurarnos y volver a empezar. Muchas gracias a todos por participar, por estar aquí. Creo que ahora hay una ronda de preguntas, entonces, pues, muy bienvenidas todas las que tengan. Mariana, muchas gracias por esta charla. De verdad, a partir de este momento, todos aquellos que quieran hacer diferentes preguntas, yo creo que particularmente a mí, digamos yo que soy padre de 2 pequeños de 9, de 11 y 13 años, pues son muchas las luces que me das, Mariana, de verdad, muchas gracias. Entonces, no sé, ¿quién quisiera arrancar? Si quieren también puedo abrir los micrófonos. Las personas que quieran hacer sus preguntas directamente, súper bienvenidas. Las personas que quieran hacerlos por el chat también. ¿Ya podemos hablar? Claro, Karina. Ok. Bueno, primero que todo, Mariana, quiero agradecerte inmensamente esta charla. Tenía muchas ganas de oírte y realmente me moviste todo. Me encantó la claridad como hablaste y me encantó la esperanza que quedó en esta charla, ¿sí me entiendes? La esperanza de saber que podemos ser personas, que podemos mejorar nuestros vínculos con nuestros hijos. Yo ya tengo una hija de 25 años y mi experiencia con ella ha sido un poco difícil por muchas situaciones, pero lo que sí me quedó claro es esa posibilidad de mejorar ese vínculo con mi hija. Y además que vi clarísimo, impresionantemente claro, todas las situaciones que nos han creado un vínculo negativo. Entonces, la verdad, Mariana, te felicito. Me volví ya fan tuya.
Ojalá sigas dando estas charlas porque de verdad fue excelente. Te felicito. Muchas gracias. Muchas Y yo también resalto lo que decía Karine, hay esperanza. Yo también a veces me identifiqué con muchos de los errores que cometimos nosotros padres, pero bueno, qué bonito saber que hay formas de restaurar, ¿no? Y de reparar y como de volver a empezar. Te están haciendo una pregunta acá, Mariana, es ¿cómo no confundir el apego con la protección o sobreprotección, ¿sí? Y cómo va evolucionando esto hasta que finalmente nosotros le damos una independencia a nuestros hijos. Vale. Sí, pues digamos que el apego, más que una figura de estar siempre presente, lo que nos enseña es a cómo me relaciono yo con lo que está pasando internamente, ¿sí? La sobreprotección ocurre un poco, no sé si se acuerdan cuando hablábamos del discernimiento empático, cuando sé yo como papá que mi hijo ya puede hacer las cosas, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando yo ya lo dejo solo. Si yo ya sé que mi hijo puede hacer las cosas y las sigo haciendo por él, ahí ya estoy entrando en ese espacio de sobreprotección, ¿sí? Si a los 8 o 9 años mi hijo ya es perfectamente capaz de bañarse solo y lo estoy bañando yo, esto ya es un acto de sobreprotección. Ya no estamos supliendo ninguna necesidad, ¿sí? Ni acercándonos a ninguna emoción, porque eso ya está, ya lo puede hacer solo. Entonces, la clave, podría decirlo, para no caer un poco en la sobreprotección, es leer en qué etapa está mi hijo y permitirle hacer cosas sola. Un poco es, lo dejo que explore, ¿sí? Y si en esa exploración lo logra hacer solo, adelante. De aquí en adelante, la relación que vamos a tener es más bien, estoy aquí por si me necesitas, pero ve y lo haces solo y ya no es, vamos juntos a hacerlo, porque ya lo puedes hacer tú solo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Otra pregunta que te hacen es, nuestro hijo tiene 24 años y hemos cometido muchos de esos errores que tú mencionaste. ¿Hay forma como de reparar, de resarcir, como de que el apego vuelva? Esa sería la pregunta. Sí, que sí. Sí, pues como les comentaba, digamos que siempre hay forma de reparar. Lo primero que tenemos que hacer cuando como papás nos hemos dado cuenta de que hemos cometido esos errores es primero dejar la culpa de lado, aceptar que yo como papá hice lo mejor que pude con lo que tenía. ¿Mm? Y de ahí en adelante empezar a ver en qué me equivoqué. ¿Mm? Y desde dónde lo puedo arreglar. Es decir, si mi error fue en que no pudimos ver las emociones de nuestro hijo o de nuestros hijos. Bueno, ¿por qué no las pude ver? Entonces, un poco él empieza primero con un trabajo interno. ¿Cómo me relaciono yo con la tristeza? Si yo como mamá no me relaciono para nada con la tristeza, pues no la voy a poder ver en mi hijo. Entonces, la empiezo a ver primero en mí. Empezamos a trabajar con nosotros mismos como papás y desde ahí podemos reconstruir ese vínculo. Nunca es tarde para pedir perdón. Y digamos que no hay ni un límite de perdón ni una etapa de, como esto pasó hace 15 años, ya no te puedo pedir perdón por esto. Yo como papá puedo pedir perdón cuantas veces sea necesario y no es tarde. Y también, súper importante, lo que les hablaba un poco de verbalizar lo que estoy sintiendo y lo evidente es como queremos pedirte perdón porque nos dimos cuenta que nos equivocamos en muchos momentos, que no te vimos como tú eras o que te vimos desde la condicionalidad o desde la exigencia. En ese momento, ¿por qué lo hice? Pues si a mí en mi casa me educaron a que en esta casa no hay errores, que todo es excelente, pues eso es lo que yo voy a traer a la mesa a mis hijos, ¿sí? Entonces, explicarle a mi hijo desde dónde lo hice, ¿sí? Que no hubo una mala intención, que no hubo un deseo de
un poco como de castigar o de generar esos vínculos dañinos, sino que, pues mira, hice lo mejor que pude. Yo como papá hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento, con la forma como yo sabía gestionar, pues lo hago evidente. Y a partir de ahí es empezar a construir ya desde la emoción. Entonces, sé que no te vi durante, digamos que en este caso específico, durante 24 años, no vimos tu tristeza, pero hoy te estamos ofreciendo un espacio para que la traigas a la mesa. Sé que durante 24 años tal vez la rabia no la permitimos, pero pues queremos cambiar y queremos darte la oportunidad de que la expreses. ¿Mm? Cuéntanos qué es lo que te ha dado rabia de la forma como te hemos educado, cuáles son los dolores que tienes guardados de cómo nos relacionamos contigo. ¿Mm? Y desde ahí puedo, es como, ok, pedir perdón, entrar en un diálogo. Seguramente muchas veces es como, es eso, el papá lo hizo desde lo mejor que podía pensando, yo creo que esto es lo mejor para ti, y ahí el hijo puede decir, mira, nunca fue porque es que yo detesto el fútbol y tú me hiciste ir a fútbol desde los 5 hasta los 25 años y lo detesto. Es como, bueno, perdón, de ahora en adelante vamos a ir a conciertos de música clásica, lo que te gusta a ti. ¿Mm? Como volver a reconstruir. Bueno, otra pregunta tiene que ver un poquito con las relaciones entre los hijos y los papás y las hijas y las mamás. Entonces nos preguntan ¿el vínculo en los niños varones y niñas lo fortalece de igual forma la mamá o el papá? ¿O el papá crea el apego de forma natural hacia los hijos varones y las mamás desarrollan el apego mejor de forma natural hacia las hijas? No, digamos que ahí un poco es diferenciar entre con quién nos identificamos y desde dónde nos apegamos. El apego no depende de que es hombre con hombre y mujer con mujer. El apego al final lo generamos es con esa figura que nos va a enseñar a reconocer nuestras necesidades, a leerlas en nosotros mismos y a verlas en el mundo exterior. Lo que sí suele pasar es que, pues, si yo soy niño, va a llegar un momento en mi vida en que voy a querer identificarme más con mi papá, porque es mi figura de relación, porque se parece a mí físicamente, se parece a mí y mentalmente también. Tenemos ciertos gustos. Los niños, pues, llega un momento en que quiero ser como mi papá y las niñas quiero ser como mi mamá, ¿sí? Porque es la figura de referencia que tenemos. Pero es muy diferente con quién me identifico y desde dónde construyo mi rol como persona a cómo me conecto desde la intimidad y desde la emocionalidad con el otro. Entonces, el apego se da de papá a hija o de mamá a hijo, no es necesariamente. Y ya la forma con quien me identifico más. Y también puede ser, pues, a la inversa. Si en mi casa yo soy una niña, pero al que le gusta, pero me gusta el fútbol y a mi papá también, pues generamos una identidad más fuerte. O al revés, a mi mamá le encanta la música clásica y yo soy niño y a mí también, pues nos relacionamos más desde ahí. Y una última pregunta acá, Mariana. ¿Qué pasa con el apego cuando uno de los padres es ausente? O sea, me imagino la situación puede ser que no vivan juntos, están separados, ausentes por el trabajo, bueno, tantas cosas, ¿no? Sí. Digamos que por eso en muchos momentos también hablaba del cuidador principal o la enfermera, porque muchas veces no puede estar alguna de las dos progenitores, por así decirlo, o papá o mamá no pueden estar, y aparece una otra figura que es la que me cuida. ¿Mm? Con esa es con la figura con la que generamos apego. De hecho, muchas veces y hoy en día está pasando muchísimo que los niños que tienen niñera o enfermera casi que 24/7 generan incluso un vínculo de apego muchísimo más fuerte con su enfermera que con sus papás, porque el apego no necesariamente depende de la relación de sangre, sino de la calidad del vínculo. Y si yo tengo una calidad de vínculo mucho más fuerte con mi niñera,
o con mi abuela, o con mi tía, porque es la que está, con esa persona es con la que el vínculo de apego. Esa es la persona a la que yo sé que puedo ir a buscar para sentirme seguro. Esa es la persona que yo sé a la que me puedo acercar y que va a cumplir con mis necesidades o por lo menos las va a ver. ¿Mm? Entonces, más que preocuparnos por si los dos papás están o quién está o quién lo hace mejor que el otro, es cuál es la calidad de vínculo que estamos generando. Más que cantidad, si una mamá que está 7 horas con el hijo, pero de las 7, 6 está mirando el celular, pues es una calidad que está siendo difícil, que no hay conexión social, no, mi hijo no está viendo mi cara, sino está viendo mis expresiones desde una pantalla. Entonces lo que necesitamos es, el vínculo de apego se genera con la figura que yo como niño percibo que puede suplir mis necesidades de la mejor manera. Bueno, pues Mariana, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo esto. Yo no sé si la gente quisiera contactarte, ¿cuál sería como la mejor forma? De pronto hay algunas dudas que queden como más en lo privado o más en lo personal. Sí, pues si quieres puedo escribir por el chat mis Perfecto. datos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Mariana. La pasamos muy bien. Yo creo que a muchos, incluyéndome, nos diste grandes luces. Por otro lado, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Quedan muy invitados para el próximo jueves a las 8:30. Vamos a tener una charla muy interesante sobre el manejo de las finanzas personales. Estará a cargo de las finanzas familiares. Estará con nosotros Armando Fuentes, hablándonos un poquito de qué es lo tuyo, qué es lo mío y bueno, y dónde está lo de los demás, lo de nosotros como familia. Era eso todo por hoy. De verdad, muchísimas gracias a todos. Nos vemos de hoy en 8 a las 8:30 de la noche. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariana.